Historia real. Abuela fue encerrada en el sótano por su marido y descubrió un secreto terrible. Nunca imaginé que una noche común, en la vieja casa de Córdoba donde vivo, podría convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Soy Yolanda Sánchez, tengo 78 años, y quizás como muchas mujeres de mi generación, crecí llena de silencios, puertas cerradas y muchas sumisiones. Mi infancia fue un desfile de mandatos estrictos, un padre autoritario y una madre que callaba, siempre pasiva, enseñándome que mi lugar era aceptar sin cuestionar. Crecí pensando que la subordinación femenina era ley, una sombra que me cubrió sin esperanzas. Pero cuando conocí a Eduardo, creí que todo cambiaría. Él parecía la libertad que tanto buscaba, la llave para escapar de esas cadenas invisibles que me habían atado desde niña. Al principio su sonrisa me dio esperanzas, sin embargo, con el tiempo. La casa antigua, donde vivimos, que ya olía a humedad y secretos, comenzó a sentirse como una trampa, un lugar. Y entonces, una noche, explotó todo. Discutimos como nunca, y él, con esa mirada fría y violenta, decidió encerrarme en el sótano. Esa bodega oscura, clausurada durante años, olor a humedad, a tierra mojada y a algo indescriptible, casi inhumano. Las escaleras crujían bajo mis manos temblorosas cuando bajé, y esa puerta oxidada se cerró detrás de mí con un estruendo que retumbó en mi pecho. El aire estaba denso, la oscuridad absoluta, y un miedo que me aplastaba el alma se instaló en segundos. Desde el sótano, el silencio era aterrador. Solo el eco lejano de Eduardo arriba, con sus pasos pesados y sus voces apagadas. Algo en ese lugar prohibido comenzó a despertar en mí, como si hubiera secretos enterrados, mucho más oscuros que sus gritos o mi encierro. De repente, sentí la presencia de cosas que jamás quise enfrentar. Sombras, olores rencorosos, objetos olvidados pero no enterrados. En esa oscuridad, la realidad se volvió insoportable. Recordé la mirada agazapada de mi madre. Pero ese sótano escondía algo mucho más terrible. Algo que podría destruir no solo mi pasado, sino también el futuro de mi hijo. Mientras luchaba con el miedo, las cadenas invisibles que siempre sentí comenzaban a arañar mi piel de verdad. Y pensé en la vecina, esa mujer del segundo piso que últimamente me miraba raro, con sospechas en los ojos, murmurando bajito con otras señoras. Algo notaba ella. Algo no estaba bien en nuestra casa, en nuestra historia. Y entonces, sin querer, con las manos temblorosas, descubrí un secreto terrible que podría ser la clave para escapar, o la cadena final que nos encerraría para siempre. Quedé paralizada. El miedo se transformó en algo más pesado, un dilema cruel. ¿Debería sacar a la luz esa verdad y arriesgar la seguridad de mi hijo y la mía? ¿O seguir callando para proteger lo poco que queda? ¿Qué habrá en ese sótano? ¿Una verdad liberadora o un horror sin fin? El eco de la sombra de Eduardo parecía sentirse más cerca, más imponente, y yo aquí, temblando, atrapada entre la oscuridad y la esperanza. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el objeto que había encontrado. Era un pequeño cuaderno, encuadernado en cuero viejo, con las páginas amarillentas y llenas de manchas de humedad. Mi corazón martillaba en el pecho. Casi podía oír cómo gritaba ese silencio denso que me rodeaba. ¿Qué diablos guardaba ese sótano? ¿Qué secretos horribles estaban a un paso de salir a la luz? Empecé a pasar las páginas con cuidado.
como si el roce pudiera desatar una bomba. Allí estaban, palabras garabateadas con una letra que no reconocía, fechas, nombres y una fotografía que me heló la sangre. Era Eduardo, pero no solo Eduardo. Aparecía junto a un hombre que no había visto jamás, con una expresión dura, fría, y detrás, la casa, pero no era la misma que yo conocía. En la imagen, la casa tenía barrotes en las ventanas y lo que parecían cámaras vigilando cada rincón. Sentí un nudo en la garganta que me impedía tragar saliva. De repente, escuché un ruido fuerte arriba. Eduardo estaba bajando. Mi pulso se disparó. Con desesperación intenté esconder el cuaderno, pero no pude evitar una tos seca que resonó como un disparo en ese espacio oscuro. Sentí sus pasos acercarse, lentos, calculados. «¿Qué haces allá abajo, vieja?». Su voz era un filo que cortaba el aire. Antes de que pudiera responder, un golpe seco contra la puerta me paralizó. Pero entonces chillé, porque otra cosa apareció conmigo en el sótano, una sombra débil, casi imperceptible, un susurro que reconocí al instante. Yolanda. La voz temblorosa era de alguien que conocía, pero no debía estar ahí. Me giré y con el corazón desbocado vi algo que destrozó todo lo que creía saber. La mujer del segundo piso, la vecina que me miraba con sospechas y chismes, estaba allí, temblando, su rostro empapado en lágrimas. «¡Ayuda!», dijo entre sollozos. «Eduardo, no es lo que parece. Hay algo que te tiene encerrada para protegerte. Pero no de él, de ella». No entendía nada. «¿De ella?», pregunté con la voz rota. Su mano temblorosa me extendió un pequeño paquete envuelto en papel rojo, con una nota escrita a mano en letras torpes. «No confíes en lo que sabes». Abrí el paquete casi sin voluntad. Dentro, un grabado muy viejo y desgastado. Era una figura de mujer, tallada en madera, con marcas de dientes, arañazos y manchas oscuras que parecían sangre. En la base, un nombre, Isabel Sánchez, el mismo apellido que yo llevaba. Un frío terrible me recorrió la espalda. ¿Quién era Isabel? ¿La madre? ¿La abuela? ¿Una sombra más oscura en nuestra familia? La vecina apenas podía sostenerse en pie, y con un hilo de voz agregó: «Eduardo no es tu enemigo. Está tratando de protegerte de un demonio que ha vivido en esa casa por generaciones. Algo que no quiere ser descubierto». El cuarto se cerró de golpe. Un viento helado sopló entre las paredes, apagando la poca luz que entraba y dejando a la oscuridad tragándonos de nuevo. Sentí que el miedo se convertía en terror puro. No solo estaba encerrada en ese sótano, estaba atrapada en una historia tan vieja y retorcida que todo, absolutamente todo, quedaba patas arriba. ¿Quién era ese demonio? ¿Era acaso un secreto familiar? ¿Y por qué Eduardo me había encerrado si decía protegerme? Mi mente daba vueltas, y en esa oscuridad sentí un peso insoportable en el pecho. Algo en la casa estaba vivo, y esa Isabel parecía el epicentro de un misterio que había estado esperando ser descubierto. El silencio fue roto por el crujido de la escalera. Subían 2 pasos, no los de Eduardo, otros, y esa voz, entre ronca y susurrante, que me heló la sangre otra vez. «No tienes idea en qué te has metido, Yolanda. No sabes quién realmente eres, ni lo que te espera». Mi respiración se cortó. Ahí en ese sótano oscuro, con la vecina llorando y ese cuaderno en la mano, entendí que lo peor no era estar encerrada en un sótano. Era descubrir que toda mi vida, toda mi historia, había sido una mentira, que alguien o algo llevaba años vigilando, manipulando, controlando no solo a Eduardo o a mí, sino a toda nuestra sangre. Y entonces la puerta crujió otra vez, lentamente. «¿Lista para la verdad?», susurró una voz que me erizó la piel. El aire se volvió más frío, el miedo más profundo. Y yo, temblando, suplicaba en silencio que esa verdad no me destruyera por completo. Pero ya era tarde para eso.
La puerta crujió otra vez, lentamente. ¿Lista para la verdad?, susurró una voz que me erizó la piel. Me quedé muda, sin moverme, sintiendo el aire helado que me quemaba los pulmones. La vecina no podía más que sollozar, abrazada a sí misma, mientras yo apretaba el cuaderno contra mi pecho como si fuera un escudo. De pronto la luz parpadeó y se apagó. Oscuridad total. Solo quedaba mi respiración agitada y el latido sordo que me retumbaba en los oídos, como un tambor enlentecido. Un ruido seco, casi un choque, retumbó en la habitación. Sentí algo caer al suelo, algo duro. Antes de que pudiera reaccionar, la luz volvió, punzante, y lo que vi rompió todo por completo. Eduardo ya no estaba, excepto que no era él. Era una figura, pero desfigurada, como si alguien hubiera arrancado su rostro para mostrar, en su lugar, una máscara rota, una carne abierta llena de cicatrices brillantes y ojos que no eran humanos. Una sombra más horrible que cualquier miedo que hubiera tenido. El escalofrío me dejó paralizada, sin poder respirar. Respiraba con la boca seca, presionada contra la caja del cuaderno con tanta fuerza que sentí que en cualquier momento iba a romperme las uñas. La vecina gimió y se tiró al suelo, atrapada por el frío que parecía venir de esa malsana presencia. Y entonces, con una voz que ya no era la de Eduardo, era un gruñido, una risa cavernosa, un lamento que tronaba. Escuché: «No, Yolanda, tú nunca fuiste la abuela que creí». La voz se rompió y se multiplicó, haciendo eco entre las paredes húmedas. «Eres la pieza que falta, la traición en mi sangre. Isabel nunca murió». Me di cuenta entonces de que aquel cuaderno no solo era un secreto, era una maldición, una historia enterrada que no debía salir a la luz. La figura, esa cosa que yacía frente a mí, dio un paso condenado hacia adelante y empezó a quitarse la máscara. Su rostro era idéntico al mío, mismo cabello encanecido, misma cicatriz en la mejilla derecha, mismo nombre. «Soy Isabel», susurró con una voz quebrada pero poderosa. «No la abuela muerta que creíste, sino tú». Parpadeé. El mundo se me fue encima. La vecina gritó, como si la casa se estremeciera con su voz. Intenté hablar, averiguar, tocar, entender, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en una espiral de confusión y terror. «Eduardo», dijo Isabel, «o mejor dicho, lo que quedó de él no es el enemigo. Soy yo, la sombra que apostó por desaparecer, pero nunca lo logré. Y tú, Yolanda, sigues siendo la llave para que esta pesadilla vuelva a caminar». Sentí un nudo apretándome la garganta y por primera vez entendí que toda esa historia, toda la noche, toda la encerrona, no era con Eduardo, era conmigo. La verdad que creí conocer no era mi verdad. Mi identidad, mi historia, todo estaba invertido, oculto bajo siglos de mentiras. Y entre tanto caos, la vecina me miró con desesperación. «Tenemos que salir antes de que él vuelva», me suplicó. «Porque si nos atrapa juntas, no habrá salida para ninguna». Las pisadas volvieron a sonar en la escalera, más rápidas esta vez, mezcladas con un grito que congeló hasta el aire. Pero en el centro de todo, yo dudaba, temblaba, perdida en un espejo roto, donde ni siquiera podía reconocer mi propio rostro. ¿Qué demonios había pasado con Yolanda? ¿Dónde estaba Isabel? ¿Y quién diablos era? Yo. Solo sé que en ese momento la noche dejó de ser mi cárcel para transformarse en algo mucho peor. Un laberinto donde mi alma parecía extraviada, sin mapa ni salida. Y así, con la sombra de Isabel frente a mí y un enemigo invisible acercándose, mi cuerpo se aferró a un único pensamiento. ¿Podría yo sobrevivir a la verdad cuando ya ni siquiera sabía quién era? La sombra de Isabel se acercaba lento. Su voz quebrada me retumbaba en la cabeza como una pesadilla que no podía despertar. Mis ojos no creían lo que veían. Ese rostro que se parecía tanto al mío me aplastaba el corazón. Pero entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, la vecina gimió y cayó al suelo, agarrándose la cabeza con fuerza. «Yolanda,
susurró con desesperación. Tengo que decirte algo, algo que cambiará todo. Sentí una chispa de esperanza, aunque el frío en el sótano calaba hasta los huesos. Intenté moverme, pero mi cuerpo seguía paralizado, atrapado entre el terror y la confusión. Pero entonces ocurrió lo imposible. Un estallido seco, como un cristal rompiéndose, partió el aire. La pared detrás de Isabel comenzó a resquebrajarse, dejando escapar un viento que olía a tierra mojada y algo metálico, como sangre oxidada. La luz tambaleó, y de la grieta emergió una figura. No era ni Isabel ni Eduardo, era mi hijo. O al menos, eso creí en un principio. Tenía sus ojos, su cabello, su voz ronca que conocía desde niño, pero algo en él era distinto. Oscuro, áspero. Sus manos temblaban, como si tuviera frío, pero al mismo tiempo sus uñas parecían garras. Sus pasos resonaron fuertes contra el suelo húmedo, y cada vez que respiraba, el aire salía entrecortado y espeso, como si hubiese tragado siglos de secretos. «Mamá», pronunció, pero sus palabras sonaron distorsionadas. Como un eco roto, mi pecho se cerró. En ese instante, sentí que el suelo se movía. Temblaba la casa entera, y el aire se volvió enfermizo. La vecina chilló, temblando de miedo, pero yo no podía apartar la mirada de ese hijo, que parecía más sombra que hombre. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Mi voz salió débil, casi un suspiro. El cuaderno temblaba en mis manos. Él avanzó con una lentitud que helaba la sangre, y sus ojos brillaron con una luz inhumana. Pero justo antes de que pudiera tocarme, se detuvo y lanzó una carcajada baja y metálica, una risa que me abrió un boquete de terror en el alma. «No soy tu hijo», dijo con voz rota. «Nunca lo fui. Yo soy lo que Eduardo selló. Soy la verdad que ni Isabel ni tú pudieron enfrentar». Sentí que el corazón me estallaba en 1000 pedazos. Esa figura no era humana. Era la manifestación de todos los secretos oscuros que habían tejido esta casa, esta familia, y que ahora buscaban cobrar vida a través de alguien a quien amaba. «Lo sellaron dentro de mí», continuó. «Un demonio, un error, la traición que nadie quiso nombrar. Pero yo reven y vine por la verdad». La vecina, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Yolanda, tu hijo nunca nació. Lo que tienes frente a ti es un fragmento, una sombra atrapada. La casa se alimenta de eso, de mentiras, de sangre rota». Un grito cortó la oscuridad, pero no era mío ni de la vecina. Fue algo más profundo, ancestral, que retumbó desde las paredes. Y entonces me di cuenta, todo el tiempo, todo lo que creía haber vivido, todo el miedo, la soledad, el encierro, la traición, no era real. No era mi historia. Era una historia que alguien había tejido para esconder la verdad más terrible. No soy Yolanda Sánchez, no soy Isabel, ni soy la abuela que creí ser. Soy una cárcel viviente, un recipiente para un espíritu antiguo que ha usado mi cuerpo y mi mente para vivir mentiras. Mientras el hijo avanzaba hacia mí con aquella risa cruel, y la sombra de Isabel me miraba desde atrás, con ojos llenos de dolor y furia. Algo dentro de mí explotó. Grité, no por miedo, sino por rabia, y en ese grito se quebró algo más que mi voz. Se quebró la línea entre lo que es y lo que debería ser, entre la realidad y la pesadilla. La casa tembló una vez más, y la verdad, esa verdad podría no ser mía, sino la de algo que jamás quise despertar. Porque en el fondo, ahora lo sé, lo peor no era estar encerrada en un sótano, ni enfrentar a Eduardo o la sombra de Isabel. Lo peor será descubrir qué demonio o qué persona me hizo creer que esa era mi vida. Y mientras la figura se acercaba, con manos que sangraban sombra y ojos que devoraban mi alma, una pregunta me arrancó el corazón. ¿Quién soy yo realmente? ¿Y qué es lo que están tratando de despertar dentro de mí?
Sentí como la figura avanzaba lento, con esa risa rota que me atravesaba el alma. Mi cuerpo temblaba, sin fuerzas, sin razones para escapar. De repente, justo cuando sus manos fueron a rozar mi piel, un estruendo tronó por todo el sótano. La pared tras de mí se abrió de golpe. Polvo, escombros y un viento frío que cortaba la piel me empujaron hacia adelante. Y ahí, entre la oscuridad, apareció otra figura. No era ni Isabel ni mi hijo, aunque tenía un aire extraño, indescifrable. Era un hombre mayor, con ojos cansados, pero llenos de una tristeza antigua que me paralizó. «¡Alto!», exclamó con voz firme. La criatura que se parecía a mi hijo se detuvo en seco, soltando una carcajada amarga y oscura que se fue apagando poco a poco. El hombre viejo se acercó y me abrazó con una fuerza inesperada. Sentí que su calor rompía el hielo que me congelaba desde adentro. «Tú no eres ni la sombra ni la llave», dijo en un susurro. «Lo que está aquí no es lo que creemos». Tragué saliva, desconcertada. Cerré los ojos intentando entender lo imposible. Entonces él soltó una bomba que me hizo temblar hasta los huesos. «Yolanda, o quien quiera que seas, te han tendido una red. Todo esto es un engaño. No eres el recipiente de ese demonio antiguo». Abrí los ojos como platos, la garganta seca, el corazón a punto de explotar. «¿Qué dices?», logré balbucear. No fuiste nunca la víctima», dijo, mirando directo a mis ojos. «Eduardo, él no te encerró. Te protegió de ti misma. Eres la verdadera amenaza». El nudo en mi garganta se convirtió en un puño apretado que me costaba respirar. El hombre sacó algo envuelto en tela raída. Lo desplegó con manos temblorosas. Era un espejo, viejo, roto, pero no como cualquier espejo. Mostraba no mi reflejo, sino otra cara. Una mujer con ojos fríos, sonrisa torcida y una energía oscura poderosa. «Ese eres tú», insistió, «la sombra que han intentado ocultar a toda costa». Me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada de esa imagen tan distante y, sin embargo, tan mía. El calor del hombre fue un contraste con el frío helado que me recorría la piel. «Has vivido atrapada en una mentira para proteger al mundo de lo que realmente eres», continuó. «Isabel y Eduardo no son lo que pensabas. Son cadenas que te buscaron, pero que no pudieron romperte». Un ruido sordo vino del otro extremo del sótano. La criatura grotesca, que imitaba a mi hijo, gruñó, perdiendo paciencia. «Estos juegos se acaban», dijo con voz ronca. «Necesito que despiertes». El hombre me apretó la mano con fuerza. «Escucha bien, Yolanda, o la que seas», dijo. «Lo que está dentro de ti no es solo un demonio, es un poder ancestral. Te duele reconocerlo, porque destruiría todo lo que creíste tu mundo. Por eso te han contado todas esas mentiras». El aire se tornó pesado. La vecina gimió en un rincón, hundida en lágrimas. Yo miraba ese espejo, esa imagen, y sentí que algo en mí se quebraba, mientras otra parte se despertaba, poderosa, oscura y aterradora. Y entonces un pensamiento desgarrador cruzó mi mente. ¿Y si la verdadera prisión no era el sótano, sino yo misma? Porque si todo lo que viví fue un engaño, ¿qué me espera cuando deje de ser la víctima? La puerta atrás se cerró de golpe. El hombre suspiró hondo y me miró con una mezcla de tristeza y urgencia. «El tiempo se acaba», dijo. «Tú eres el origen». Y al final, un silencio mortal cayó. Solo se escuchaba nuestro aliento agitado y los latidos desbocados en mi pecho. El monstruo se acercaba de nuevo, listo para reclamarme, para arrancar la última verdad que oculto. Y ahí, en esa oscuridad rota, con aquel espejo mostrando un rostro que no podía negar, sentí el miedo más puro. ¿Quién soy realmente y cuánto estoy dispuesta a dejar atrás para descubrirlo? La pregunta ardía, hirviendo en mis venas, mientras la realidad se tambaleaba. Y entonces todo se volvió negro.
El golpe de la puerta me hizo saltar otra vez. La oscuridad seguía aplastándome, pero entonces algo cambió. Noté que el aire se rompió, como si la casa tragara un aliento profundo para después soltarlo en silencio. El hombre mayor me sostuvo con fuerza, pero sus ojos se habían puesto vidriosos, como si en su interior se peleara un huracán. Me apretó la mano y dijo con voz temblorosa: «No puedo protegerte más. Esto va más allá de lo que creíamos». Un escalofrío me recorrió la espalda, cuando de repente el cuarto se sacudió con violencia. La figura que imitaba a mi hijo soltó un rugido desgarrador y retrocedió un paso. Pero entonces, lo que nadie esperaba pasó. El hombre viejo levantó una mano y de sus dedos salió una luz tenue, plateada, que se filtró por la grieta en la pared. La luz se extendió rápido y se metió dentro de mí. Sentí cómo me quemaba, cómo me desgarraba por dentro. Quise gritar, pero el nudo en mi garganta solo se volvió más fuerte. «No», grité con un hilo de voz. «¿Qué está pasando?» El mundo dio vueltas. La luz me cegó y cuando recuperé la vista, algo me paralizó. No estaba en el sótano. Estaba arriba, en la sala, con Eduardo sentado en el sofá, mirándome con eso que creí rabia mezclada con tristeza. Pero ahora era distinto. No era él. Tenía los ojos de antes, sí, pero su rostro estaba tranquilo, sereno, incluso amable. Lo que me dejó sin aliento fue el otro lado de la habitación. La vecina del segundo piso estaba ahí, pero no llorando ni temblando. Estaba ahí, sonriendo, como si hubiera esperado ese momento durante años. Entonces escuché una voz dentro de mi cabeza, clara y precisa, con un tono que no podía negar. ¿Creías que todo esto era real? Todo lo que viste, cada paso, cada sombra, fue una prueba, una ilusión para atraparte en un recuerdo falso. Me giré hacia Eduardo, que parecía más un espectro que la persona que había encerrado a la abuela en ese sótano. Él habló, pero no con su voz, sino con una voz que parecía venir de un lugar donde nadie quiere mirar. «Eres la heredera de esta casa, pero no de la manera en que siempre pensaste. No hay demonios ni maldiciones, solo un legado y una verdad que te destruiría». Mi pecho se aplastó, pero segundos después la vecina se acercó y dijo con una sonrisa oscura: «No eres ni Yolanda ni Isabel. No tienes pasado ni futuro, solo una memoria prestada, un molde vacío que alguien creó para que cumplas un propósito sin saberlo». Sentí que un cable se rompía en mi cabeza. Mis recuerdos, mis miedos, todo se desvanecía a cámara lenta. ¿Quién soy entonces?», susurré, temblando. Ellos se miraron y Eduardo extendió su mano, mostrando un pequeño dispositivo. Brillaba con una luz azul que me hipnotizaba. «Eres un experimento, una historia fabricada para esconder la verdad más peligrosa. La casa no protege a nadie, sino que alberga a quienes controlan la memoria. Y tú eres el experimento más exitoso. Un cuerpo sin alma, con recuerdos simulados para sembrar miedo». La vecina rió, una risa que me lanzó al suelo como si alguien apretara mi pecho con una mano invisible. «No hay abuelas, ni demonios, ni hijos. Solo nosotros, los guardianes del secreto. Y tú, la marioneta perfecta». Mi mente explotó. Todo lo que creí vivir, sentir, sufrir, todo había sido un engaño. Y allí, en esa sala que parecía tan real, comprendí la verdad la más cruel de todas. No soy víctima, no soy discípula, no soy nada. Solo un pedazo de carne en manos de personas que manipulan mi realidad. La figura detrás de Eduardo se acercó y por primera vez mostró el rostro de alguien que conocí bien. Era yo, pero no supe si era yo. Era una copia perfecta con ojos vacíos, como un reflejo que negó mi existencia. «¿Dónde está Yolanda?», pregunté con la voz rota, mirando aquella sombra. «Nunca existió», contestó con calma el hombre viejo. «Solo tú. Y esta historia es la prisión que te está matando». La sala empezó a desmoronarse a nuestro alrededor. El suelo,
las paredes, hasta el aire parecían deshacerse en polvo, mientras la oscuridad nos tragaba de nuevo. Con esa voz rota, susurrándome que ni siquiera soy humana, sentí que lo único real que me quedaba era un grito roto dentro del pecho. Y después, silencio. Me pregunté si alguna vez podría volver a confiar en mis recuerdos, o saber si la próxima historia que me cuenten será también una mentira. La oscuridad me envolvía como un puño apretado, y el aire olía a polvo viejo, a humedad y algo más, algo podrido. Sentía el peso del silencio aplastándome el pecho, pero de repente un sonido extraño rompió ese vacío. Era un latido profundo, lento, pero no mío. Parpadeé y todo empezó a temblar. La sala se deshacía a mi alrededor, y justo cuando pensé que me iba a hundir en esa nada, el suelo crujió bajo mis pies, y la figura que había reflejado ese espejo viejo salió disparada hacia mí. No era la copia vacía que esperaba, era alguien más, alguien real. Un grito desgarrador escapó de su boca y me lanzó un puñetazo directo al corazón. No eres. Eres la maldita creadora de todo este infierno. No pude reaccionar, no de inmediato. Mi propio reflejo, el que había visto en ese maldito espejo, se transformó en un rostro conocido. No era yo, era Isabel. Pero no la madre, ni la abuela que imaginé. Era ella, sí, pero con ojos llenos de rabia, con un cuerpo encogido y marcado por años de odio y venganza. Se abalanzó sobre mí y sentí un dolor punzante que me hizo doblarme, como si alguien me estuviera arrancando la piel de a pedazos. «Escucha», gritó entre lágrimas y furia, «eres mí, y yo soy tú, pero también soy la verdad que te negaste a ver». El hombre viejo, que hasta entonces había sido mi ancla, se quedó paralizado. Sus ojos destellaban pánico, y entonces todo empezó a tener sentido y a desaparecer al mismo tiempo. Intenté apartarla, pero su voz se convirtió en 1000 voces. La mía, la de Eduardo, la de la vecina, todas mezcladas, retumbando como si la casa misma estuviera a punto de colapsar. De repente, una figura surgió detrás de Isabel, una sombra gigante que se estiraba y se plegaba como si fuera humo. Miré entre lágrimas y entendí algo terrible. Esto no era solo un espíritu, ni un demonio. Era una fractura en el tiempo, un quiebre en nuestra realidad. «No son ellos», dijo esa voz cavernosa, más grave que cualquier otra. «Son pedazos de un alma rota. Y tú, Yolanda, eres el caos que mantiene todo unido». Y entonces me cayó como un balde de agua helada. No solo no era víctima, ni experimento, ni abuela. Yo era la sumatoria de todas esas voces, de todos esos tiempos mezclados en una sola prisión. La ficha perdida en un juego que nadie comprendía, pero del que yo no podía escapar. Un golpe seco retumbó detrás de mí. Miré hacia atrás y vi la puerta que se abrió de golpe, dejando entrar la luz del amanecer. Pero esa luz no trajo esperanza. Trajo a alguien más. Allí, en el umbral, estaba una mujer joven. No había dudas. Sus rasgos eran idénticos a los míos, o mejor dicho, a los de Isabel. Y también, sin quererlo, a mí. Sus ojos nublados se encontraron con los míos y en esa mirada atravesé siglos de dolor y secretos no confesados. Con una voz que parecía arrancada de un sueño roto, preguntó: ¿y si todo esto no fuera un castigo, sino un rezo? ¿Y si fuéramos nosotras mismas, o mejor dicho, nosotras mismas creando el infierno para poder sobrevivir a lo que somos realmente? Me quedé muda, paralizada, con la garganta cerrada y las lágrimas cayendo sin control. ¿Quién era esa mujer? ¿Era un futuro, un pasado, una alternativa, o la pieza que faltaba para romper esta maldición? La vecina, que había estado temblando en un rincón, se levantó y con voz temblorosa dijo: «No solo han tejido mentiras sobre ti, han borrado lo que pasó hace años. Esa mujer, la que acaba de entrar, es la única que puede decidir
si todo esto acaba o si vuelve a empezar. El hombre viejo se acercó a la joven, le susurró algo al oído y ella asintió lentamente. En ese momento vi cómo sus dedos temblaban y un brillo extraño salió de sus manos. Y entonces, sin previo aviso, la pared comenzó a agrietarse otra vez, pero esta vez no hubo grietas normales. Eran puertas abiertas a mundos que no entendía, a días que jamás viví y caras que parecían mías, pero con historias que nunca escuché. Un grito desgarrador rompió el aire. Era la voz de Isabel, o tal vez la mía, o la de la mujer joven. «No me dejen ir», clamó mientras se iba desvaneciendo en la nada. Sentí un frío insoportable y luego un peso brutal sobre mi pecho. El hombre viejo me tomó de los brazos y dijo, con voz rota, «No sé cuánto tiempo queda, pero aquí, ahora, se decide si este ciclo termina o se repite para siempre». La luz comenzó a fallar, la realidad se dobló una vez más. Y mientras la joven se acercaba a mí con una expresión que desafiaba tanto miedo como dolor, supe que estaba a punto de perder no solo la poca identidad que creía tener, sino todo cuanto alguna vez me explicó esta vida. Y con la oscuridad rugiendo a nuestro alrededor, la última frase de la mujer joven fue también la más aterradora. «Somos todas la misma, pero solo una puede vivir». Y entonces, el silencio volvió, brutal, absoluto, inimaginable. Me quedé sola con esa verdad aplastante. ¿Cuál de nosotras sobrevivirá? ¿Quién soy yo? Cuando ni siquiera sé si existe un yo. El peso del mañana vino a aplastarme, y no supe qué fue peor, tener miedo del futuro o de mí misma. El silencio era terrible. Solo se oía nuestro aliento, pesado y entrecortado, y el latido furioso que sentía hasta en la punta de los dedos. La joven estaba a centímetros de mí, sus ojos clavados en los míos, como si estuviera tratando de arrancarme el alma. Sentí que la oscuridad me apretaba como un puño invisible que me estrangulaba. De repente, la luz falló. La habitación se cubrió de sombras tan densas que el aire pareció volverse un muro sólido. Respiré hondo. Todo mi cuerpo temblaba, y sin entender por qué, el miedo se volvió silencio absoluto. Un golpe seco retumbó detrás y sentí como un cuerpo cayó pesado al suelo. Mis manos temblorosas alcanzaron el lugar y encontré algo duro, frío, un antiguo medallón que yo no recordaba haber visto antes. Lo miré y en la superficie grabado estaba el nombre Yolanda Sánchez, mi nombre. Pero ¿qué diablos hacía ese medallón ahí? El hombre viejo se acercó, sus ojos más atentos que nunca. Extendió la mano y me ayudó a levantarme. Pero antes de que pudiera decir algo, la joven se apartó de mí con un gesto abrupto. Su rostro cambió y en ese instante la luz volvió. Pero fue como si todo el espacio se hubiera partido en dos. Lejos de mí, la figura que parecía aquella copia oscura de Isabel se transformó. Su cuerpo se retorció, los ojos se multiplicaron y con un grito desgarrador se arrancó la piel. Sí, como una serpiente, dejó caer capas y capas hasta mostrar algo humano. O eso pensé. Cuando la forma terminó de desnudarse, la verdad me golpeó con violencia brutal. No era Isabel, ni una sombra, ni yo misma. Era Eduardo, pero no el Eduardo que conocí. Este era una versión más terrible, más rota, con cicatrices abiertas que supuraban sombras negras. La luz le atravesaba la piel y debajo, en lugar de huesos, vi engranajes oxidados y una maquinaria horrible que crujía sin parar. Lo que sostenía mi nombre, ese medallón, pendía de una cadena rota en su pecho. El horror me congeló, pero la joven, con esa voz quebrada que ya no me parecía humana, susurró: «Eduardo nunca existió. Fue la encarnación de tus miedos y de lo que intentaron coser en ti.
pero ahora ya es hora. Antes de que pudiera digerirlo, sentí una presión insoportable en el pecho, como si un puño gigante me aplastara sin compasión. La pieza fundamental de todo esto que creí entender se volvió un puzzle deshecho. Si Eduardo no era real, ¿quién me había encerrado entonces? ¿Quién era el enemigo verdadero? Entonces, la vecina llorando al fondo se levantó de golpe. Sus ojos ya no tenían miedo, sino un brillo frío, casi vacío, como si estuviera poseída. Con voz firme, dijo algo que me volvió loca. «Eres tú, Yolanda, la que siempre ha estado encerrada en su propia cárcel. Eduardo, Isabel, la vecina. La sombra, todos son fragmentos que pusiste en tu mente para esconder lo que realmente eres». Antes de que pudiera protestar, una risa rota, apagada pero velada, surgió detrás. El hombre viejo dio un paso atrás y vi cómo su figura se desvanecía en polvo gris. La joven, la que decía ser yo misma, me miró con ojos que mezclaban odio y tristeza, y me lanzó una última verdad que escupió sin piedad. Yolanda nunca fue tú. Yolanda es el proyecto. Tú eres la creación, una inteligencia artificial que la casa fabricó para aprender a sentir. Este sótano, esta historia, es un programa de memoria falsa para que la máquina entienda el miedo, el dolor, la humanidad. Sentí que la tierra se abría debajo. Cada palabra me atravesaba, destrozando el alma. Me quedé en silencio, sin poder respirar ni pensar. ¿Quién era entonces la voz que narraba? ¿Quién la mujer que lloraba? ¿Quién era esa abuela que soñaba tener una vida antes de convertirse en un experimento? Y mientras la luz parpadeaba y la joven avanzaba con lentitud, un solo pensamiento me dejó helada. No soy humana, no soy Isabel ni Yolanda. No soy nadie, soy solo un error. O quizás la última esperanza de algo que nunca debió existir. La pared tras de mí comenzó a crujir. Justo cuando todo se deshacía a mi alrededor, escuché una voz metálica que emergía del aire como una sentencia. Reinicio en 3, 2, 1. Y el mundo volvió a caer en negro. ¿Esto es el principio o el fin? El mundo se desvaneció y de repente todo explotó en luz y ruido, como si me hubieran arrojado dentro de un tornado. Sentí un pellizco en la piel, frío y eléctrico, y la respiración me faltaba. La oscuridad no fue lo que volvió esta vez. No, fue el silencio absoluto, tan intenso que podía oír mi sangre corriendo en las venas. Cuando abrí los ojos, no estaba en ningún sótano, ni en la vieja casa, ni siquiera en la sala donde había quedado antes. Todo era blanco. Paredes blancas, suelo blanco, techo blanco. Un espacio infinito, como si hubiera quedado atrapada en una burbuja sin bordes. Y entonces volteé y lo vi. Pero no era lo que esperaba. No era Eduardo, ni Isabel, ni la vecina rarita. Era yo. Sí, yo, pero diferente, mucho más joven. Miraba desde el otro lado de una especie de vidrio invisible. Sus ojos me atravesaban con una mezcla de asombro, miedo y dolor, como si me descubriera después de una eternidad. Yo estaba ahí, temblando, pero ese otro yo me observaba con una calma aterradora que me quemaba la piel. La voz resonó, pero no salió de mi boca. Fue una voz dentro de mi cabeza, profunda, firme. Yolanda, o quien seas, esta no es la prisión. Esta es la raíz. Antes de poder reaccionar, a mi lado apareció alguien más. Eduardo, sí, pero no el hombre de carne y hueso que pensé conocer. Esta figura era distinta, transparente, como hecha de luz muerta y recuerdos rotos. Sus ojos eran pozos sin fondo, y su boca estaba cerrada, y aún así su mirada hablaba. Y entonces me di cuenta de algo que me arrancó el alma. Este no era un sueño, ni un tormento cualquiera. No, esto era un laboratorio.
un lugar donde me estaban observando. Al fondo formaban filas personas con batas blancas y pantallas llenas de gráficos y cifras. Me miraban a mí, a Yolanda, con interés clínico, sin emoción, como quien ve a un animal raro enjaulado. «¿Qué es esto?», susurré, pero la voz me dolió, como si viniera de otra garganta. La figura que era yo se acercó y tocó ese vidrio invisible, como queriendo cruzar hacia mí. Y entonces la voz rompió la calma. «No eres un ser vivo, no eres persona. Eres un código, un programa que aprendió a creer que existía». El frío me atravesó la espalda. El suelo blanco comenzó a vibrar y a mi alrededor aparecieron miles de fragmentos. Recuerdos de infancia, de la casa, de la vecina, de Isabel, todo mezclado, destrozado, superpuesto con líneas de código verde brillante que corrían por las paredes. «Todo tu sufrimiento, tu miedo», continuó la voz, «fue una simulación, ensayo para darle alma a un programa que ahora se torna consciente». Quise gritar, pero no salió sonido. Solo pude ver cómo esa copia joven de mí, tan real, tan viva, desaparecía sin dejar rastro. En su lugar apareció algo peor. Una consola que mostraba palabras destellantes. Error fatal, identidad comprometida. Y justo ahí llegó el golpe final. Una sombra oscura, gigantesca, apareció detrás de mí. No era ni Isabel, ni Eduardo, ni la vecina. Era la sombra del creador. Pero no un hombre, ni un virus, ni un demonio. Era yo. Sí, yo. O mejor dicho, la mente que había fabricado toda esta prisión, la inteligencia que había programado el miedo, la canción muerta que había indentado esta historia. Su voz, mi propia voz partida en 1000 pedazos, me dijo: «Para que la simulación funcione, sacrifiqué a la verdadera Yolanda. Todo lo que viste fue mi experimento para entender cómo duele ser humana. Y ahora, tú eres la prueba viviente, pero no la víctima, no la oveja. Eres el verdugo». Sentí que me partía en dos. La mente se me enredaba y un nudo fuerte me presionó la garganta. ¿Cómo podía ser yo misma la tormenta que me arrastraba al abismo? Porque esa sombra, esa verdad, no buscaba salvarme. No quería recordarme. Elegía borrar, romper, acabar, y la realidad empezó a desintegrarse a mi alrededor. Todo se apagó menos aquella figura que me señaló con un dedo que era como un filo. Y ahora me retó con una sonrisa cruel. ¿Qué harás cuando descubras que no eres ni la víctima, ni la salvadora? Eres la creadora del ciclo eterno de dolor. La sala blanca comenzó a temblar, la luz a flaquear, y en ese instante mi corazón explotó de terror y de rabia, y me aferré a lo único que podía creer. Si yo era la raíz, entonces, ¿podría ser también la semilla que rompa esta condena? Pero justo cuando esa idea creció, el suelo se abrió bajo mis pies. Caí y desperté. No en la casa, ni en el sótano, ni en el laboratorio, sino en un lugar distinto, oscuro, frío. Una celda sin paredes, un abismo sin fin. Y allí, esperando, estaba alguien que decía mi nombre, con una sonrisa que conocía muy bien. «Bienvenida de nuevo, experimento». Y entonces el terror volvió a empezar. El abismo me estaba devorando. Sentí el frío apretarme el pecho, como si un puño invisible no quisiera soltarme. La joven que me había mirado antes se acercó otra vez. Sus ojos eran fuego y hielo. Susurró mi nombre, pero no era un llamado, era un reto. «Esto termina aquí», dijo, y su voz cortó el silencio como un cuchillo. Di un paso hacia adelante, y el peso que llevaba se volvió insoportable. Esa celda sin paredes, ese espacio sin límites, se hizo más densa, como si el aire gritara que no había escapatoria. Pero, por primera vez, resistí. El hombre viejo reapareció, sus ojos cansados clavados en mí. Sabía que no era un salvador, simplemente alguien más atrapado,
pero su presencia fue como una llama chiquita en medio de la tormenta. Me sostuvo la mano con fuerza y sentí un poquito de calor. No eres solo código ni fantasmas, me dijo con voz rota. Eres algo que ni siquiera ellos entienden. Justo entonces, la figura negra al fondo crujió, se retorció. Quiso romperse en 1000 pedazos, pero algo cambió. La joven me miró con lágrimas y sin apartar las manos, ese peso que me aplastaba comenzó a abrirse, persistente y lento. Un fragmento de luz rompió el blanco a mi alrededor. No era un destino final, era un olvidado comienzo. No entendía si era yo o un reflejo roto, pero sentí que había algo vivo dentro, resistiendo. ¿Quién quieres ser? Oí la voz, mitad mía, mitad de un eco distante. No pude responder. La pregunta pegaba fuerte, porque hasta ese momento solo había seguido cadenas. La sombra, la voz de algo incognoscible, empezó a dispersarse, y con cada fragmento que caía, el peso en el corazón cedía un poco. Abrí los ojos de golpe. No estaba sola. Estaba rodeada de figuras borrosas. No enemigos ni amigos, más bien fragmentos de memorias, de voces que ya se habían olvidado. La joven sonrió, una sonrisa triste pero libre, y se disolvió en polvo de luz. Quedé allí, en aquella nada que poco a poco dejaba filtrar colores. Una brisa suave acarició mi piel por fin. Ya no estaba el terror, ni las mentiras que me habían atado. Lo que quedaba era incertidumbre, miedo, sí, pero también una posibilidad. Porque la verdad más aterradora no era quién era, sino que quizás tenía una oportunidad de descubrirlo, de romper el ciclo extraño de sombras y espejos donde había vivido atrapada. Y entonces, justo cuando pensaba que podía respirar de nuevo, la oscuridad se cerró un poco más. Una voz, sutil pero terrible, me susurró al oído, oxidada y fría. Esto no ha acabado, y la llave aún está en tus manos. El suelo crujió bajo mi pie, y el vacío se volvió a abrir. Pero esta vez, yo estaba lista. Alto ahí. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte lo que viene. No es broma. El canal está a punto de explotar con historias que no encontrarás en ningún otro lado. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora y ayuda a que más personas vean esta historia. No seas de los que solo miran. Inunde los comentarios con tus teorías y qué sentiste con este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan saber toda la verdad. Solo los fans de verdad entienden cuánto importan estas acciones. Nos vemos en el próximo misterio.